Boas noites. O fiscal pide a máxima extensión que permita a lei na pena para o violador do estilete pola perigosidade que representa o acusado. A Fiscalía pide 9 anos de cárcere polos supostos delitos de detención ilegal e falsidade en documento mercantil para Félix Vidal Anido, que foi xulgado hoxe na Audiencia Provincial. Os feitos xulgados ocorreron en abril cando supostamente Vidal Anido atacou a unha muller que entraba na súa vivenda en Augas Férreas. O acusado escapou cando o fillo da muller saiu a socorrela. Vidal Anido insistiu hoxe na súa coartada e dixo que no momento dos feitos se atopaba nun autobús dirección a Meira. Cando o fiscal xefe lle preguntou polo informe pericial que revela que o seu billete non foi perforado pola máquina da empresa, Anido respondeu que non tiña nada que dicir. Pola súa parte, a vítima recoñeceuno como o seu agresor e pediulles aos xuíces que pensaran nas súas fillas. Vidal Anido voltou para o cárcere de Bonxe, onde se atopaba en prisión preventiva dende abril. Foi un dos presos beneficiados pola anulación da doutrina Parot. Fora condenado a 70 anos de cárcere por varias violacións. En cuanto a lo que se pide en el escrito de acusación, se considera que los hechos que cometió son constituidos un delito de detención ilegal, alternativamente de coacciones, y luego además se le imputa la falsedad en documento mercantil por alteración de un billete de autobús y simulación, básicamente. Las condenas anteriores no se pueden aplicar a efectos de reincidencia, básicamente porque son por delitos contra la libertad de integridad sexual y en este caso, afortunadamente, no se produjo. No obstante, lógicamente sí que se piden las penas máximas porque se entiende que la peligrosidad y las circunstancias personales del acusado pues son extremas y es acreedor de esa petición de máximo sin perjuicio luego la sala a lo que considere adecuado. Minutos antes de que Vidal Anido chegara á audiencia nun furgón da Garda Civil, un activista colocou no chan da entrada cartéis nos que se podían ler frases como "cando violas a unha, viólasnos a todas" ou "non olvides que te estamos vixiando". A muller empapelou con estes lemas o chan da entrada da Audiencia Provincial. Os papéis seguían colocados cando Félix Vidal Anido chegou á mesma. Prisión provisional para os dous acusados polo violento atraco ao Club de Alterne do Corgo. Os dous acusados negaron a súa participación nos feitos e aseguraron que nese momento estaban traballando nunha finca en Sarria. Así o publica hoxe El Progreso. Os dous homes de nacionalidade rumana detidos o pasado martes polo violento asalto ao Club Tritón no Corgo foron enviados á prisión provisional despois de prestar declaración durante máis de 2 horas no xulgado de instrucción número 1 de Lugo. Segundo informa o xornal El Progreso, a Fiscalía pediu que foran encarcelados despois de apreciar varias contradiccións nas súas declaracións, nas que negaron ser os autores dos feitos que se lles imputan. O asalto tivo lugar a primeira hora do martes, cando dous individuos con pasamontañas e ferramentas para forzar a caixa forte do burdel atacaron e amordazaron a empregada da limpeza, a que mantiveron retida case 1 hora, mentres agardaban a que chegase o encargado de mantemento, probable obxectivo dos asaltantes, xa que tiña no seu poder as chaves do despacho no que se garda a caixa forte. A este empregado agredírono brutalmente, pero a aparición dunha muller que chegaba co reparto do pan fixo que os ladróns fuxiran do lugar. Durante o interrogatorio, ambos negaron participar nos feitos e aseguraron que durante a mañá do martes estiveran traballando nunha finca en Sarria facendo labores agrarias. Curiosamente, recordaban o nome do propietario, pero non os apelidos, e só podían recoñecelo volvendo ata o lugar. Cando remataron de traballar, voltaron a pé cara a Lugo, pero no camiño un coche se detivo ao seu carón, xa que o conducía un coñecido de ambos, que se ofreceu a leválos ata Lugo sempre cando se quitaran a roupa de traballo, xa que podían manchar o vehículo un BMW Serie 7. Doutra banda, ambos homes aceptaron someterse a proba do ADN para cotexalo co atopado nos pasamontañas e nas luvas, unha proba que pode resultar definitiva para a resolución do caso. A
Arredor de 60 comercios do centro da cidade participarán na quinta edición da Noite Aberta que terá lugar o 3 de outubro como anticipo do San Froilán. Ademais dun desfile de moda presentado por Lucía Pérez, haberá batucada, danza urbana, baile de salón e incluso o ritmo do DJ Marcos Magán. Esta Noite Aberta vai un previo, digamos, para un comenzo do San Froilán 2014. Entonces, bueno, pues, que mellor día que o día 3 de outubro para comenzar a facer unha festa, pero unha festa do comercio ecocomercio de Lugo, para que nos enseñen a súa moda, a moda que vamos a disfrutar e a poñer e a poder mercar outono-inverno, con un desfile que haberá aquí diante. Comenzaremos a las 6 de la tarde con el desfile delante del concello. Una vez terminado el desfile, pues empezarán lo que son las actuaciones en la calle. Primero delante del concello también, con una muestra de todo lo que va a haber. Baile de salón, batucada, zancudos, la actuación de Marcos Magán. Se me olvidaba decir, y es muy importante, que el desfile está presentado por Lucía Pérez, la Tuna Universitaria, y una vez que todos estos grupos actúen delante del concello, pasarán a animar lo que son las calles de los comercios participantes. Más o menos hasta las 10 de la noche, que a las 10 de la noche es cuando va a tener lugar el fin de fiesta, otra vez delante del concello, nuevamente con actuaciones. También decir que va a actuar durante lo que dure la noche abierta, es decir, desde las 6 de la tarde prácticamente hasta las 10 va a estar Marcos Magán, el DJ, animando en la Plaza Mayor. Y el fin de fiesta, pues eso, a las 10 de la noche y con alguna sorpresa, aparte de todas las actuaciones que acabamos de comentar. Y después lo que decía Nora, la noche abierta es una fiesta en dos frentes. Por un lado la fiesta de calle y por otro lado, y no menos importante, las fiestas que hacemos en los comercios. Entonces todo el mundo, aparte del descuento, pues hace una pequeñita fiesta. Pues un catering, una copa, algo de música. Os populares presentaron 12 propostas para a Ordenanza Municipal de Publicidade Exterior. A edil popular Isabel de Besa di que o borrador do goberno local pasa da permisividade total á restricción absoluta. Por un lado, pedimos que se elimine la retroactividad de esta normativa. Retroactividad que obligaría, si analizamos concretamente los aspectos que se regulan en la ordenanza de publicidad, a desmantelar. Nosotros hacíamos una primera valoración del 80% de los soportes publicitarios del concello de Lugo. En segundo lugar, como os decía, y es algo que ya hemos pedido en otras ocasiones, es el tema del chequeo de los soportes publicitarios para pues un poco conocer cómo se encuentran, ya no solo, como os decía antes, en relación a dimensiones, materiales que utilizan, sino también para saber cuáles están regularizados, cuáles no, cuáles tienen seguro de responsabilidad civil y cuáles están en condiciones de seguridad y salubridad adecuadas. En un tercer punto, pedimos el análisis del tipo de suelos, porque, como os explicaba anteriormente, la ordenanza se basa en permitir o prohibir las instalaciones publicitarias según la clasificación del suelo, o sea, según el tipo de suelo. A priori, como os decía, en los suelos urbanos no se permitiría. Yo creo que sí que hay que repensar ciertas zonas de Lugo, como os decía, de los polígonos industriales. Por ejemplo, la mayor parte del polígono de Ceao es suelo urbano de uso industrial y, por lo tanto, ahí entendemos que se debería pues repensar este tema. Ata aquí toda a información de hoxe, pero voltamos nuns minutos con toda a actualidade deportiva. Deixámolos agora coa exposición sobre lo natural e lo humano que se pode ver na Galería Isco. Boas noites. Just drowning fear.
A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño. Novo contratempo para Lisardo Gómez. Mamadou Sam pasará mañá polo quirófano para solventar os seus problemas nun dente. É unha baixa importante para o Breogán porque aínda non se sabe canto tempo estará alonxado das pistas. Es un problema gordo, sobre todo porque Mamadou era uno de esos jugadores interiores a marcar diferencias. Creo que en la pretemporada, debido al problema físico suyo, no pudo. La verdad que hay que agradecerle todo su intención de trabajar cada día, porque realmente tenía mucho dolor y no fue fácil para él, sin dormir, sin comer, y siempre estuvo cada día trabajando con sus compañeros. Y trastoca es una baja importante para nosotros, no sabemos el tiempo que estará. Pero obviamente es un problema, pero bueno, intentaremos solucionarlo y afrontarlo de la mejor manera posible, porque no nos queda otro motivo, de otra manera. A día de hoy, pues bueno, en el club estamos trabajando esa posibilidad, pero en principio pues vamos a tirar con lo que tenemos, ya veremos qué pasos se van dando, sobre todo qué tal sale la operación, ¿no? Quirúrgica, pero es ahora mismo un poco apresurado el poder tomar alguna decisión. Sí sabemos que es un problema, vamos a trabajar en ello para solucionarlo, y como decía antes, no nos queda otra que intentar solucionarlo entre todos, ¿no? Nadie nos va a sacar las castañas del fuego, tenemos que ser nosotros, y vamos aquí a trabajar cada día. Nuestra evolución seguramente va a ir lenta, pero va a ir bien. Yo creo que estos días pues algunos puntos hemos avanzado, los jugadores se han dado cuenta de que hay cosas que no pueden ser, ¿no? Solicitaciones de 1 para 1, hay cosas muy básicas, colocación al lado de ayuda, como decías tú, y en eso estamos evolucionando. Vamos digamos que lo más rápido que podemos, no al ritmo que pensábamos al principio de pretemporada, pero bueno, avanzando, que nos va a costar, y seguramente lo que sí tenemos claro es que vamos a ser un equipo que va a ir de menos a más, y que al final pues seguramente conseguiremos tener un buen tono, pero posiblemente vamos a tener que tener mucha paciencia para que el equipo arranque bien. Obviamente pues al principio de pretemporada pues teníamos unas expectativas de carga de trabajo, de cómo iría el equipo. Ahora mismo no estamos en esa línea. Pero bueno, repito que a diferencia de otros años, vamos a intentar marcarnos como objetivo la evolución, el estar lo mejor posible a mitad de temporada y a final, sobre todo, en vez de ser al revés, ¿no? Que normalmente empezábamos muy bien y pues nos íbamos deshinchando poco a poco, nos llegaban las lesiones al final. Bueno, pues parece que este año parece que cambia todo, ¿no? Que vamos a ir más lento, que las lesiones nos vienen al principio, e intentar sobre todo trabajar cada día a destajo, desde el primero hasta el último. Y ahí sí que rompo una lanza a mis jugadores, que creo que están trabajando a 100%, con un gran sacrificio, intentando hacer lo mejor posible, y ahí sí que la actitud está siendo magnífica.
O Ázcar afronta case como unha final o encontro deste sábado ante o Uruguai-Tenerife. Os lucenses tentarán gañar para estrear o seu casilleiro de puntos na clasificación. Creo que para nosotros es una final todos los fines de semana. Creo que sábado tras sábado este año va a ser una final. Lo primero porque la Liga no la vamos a jugar yo creo contra 5 o 6 equipos que vamos a estar ahí abajo peleando por la salvación, y sacar 3 puntos contra ellos yo creo que es más que 3 puntos, la verdad, porque son los que nos suman ellos. Pero sí que es verdad que para nosotros la semana esta, pues creo que no es una final como podría ser la última jornada si no jugásemos algo, pero casi. Sobre todo porque venimos de perder 2 semanas, creo que tenemos ganas ya de puntuar delante de nuestra afición, y encima pues moralmente creo que sería un paso adelante. Creo que nosotros pasamos por defender bien. Creo que es un equipo que ofensivamente tiene mucho potencial, pero que tiene bastantes lagunas defensivas, y nuestro partido pasa por un partido a un resultado cortito y sobre todo pues controlar las transiciones suyas y pues eso, responsabilidad individual en la defensa. Realmente es una final, pero es que ya la semana pasada teníamos esa misma sensación de que era una final. Si vas gastando comodines, el primer partido fuera de casa, segundo el primero en casa, ahora ya no, es decir, no se trata ni de poner excusas ni de buscar límites, no es ni una final, es un partido más de liga contra un rival. Nosotros necesitamos ganarles a esos rivales que están con nosotros, por lo menos algunos de ellos, y bueno, el partido es muy importante para nosotros, pero ya te digo que esto tiene un recorrido muy largo y pues bueno, nos daría mucho la victoria, y pues perder nos quitaría, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando porque Mimi, que es una persona con mucha experiencia, tiene clarísimo cuáles son los objetivos del equipo y hacia dónde vamos. Es curioso porque Uruguay es una mezcla de los 2 primeros partidos, es decir, Uruguay tiene un potencial ofensivo no parecido, pero bueno, pues se acerca a Marfil, y bueno, defensivamente pues es un conjunto más o menos con Levante, ¿no? Que no es un bloque bueno defensivo. Entonces el contrapunto está en eso, en saber manejar esas 2 situaciones. Tienen jugadores de regate corto para defensas cerradas, tienen jugadores de transiciones rápidas que necesitan pista, que necesitan mucha pista, tienen jugadores de 1 para 1. Bueno, digamos que vamos a tener que tener la faceta defensiva, que tiene que ser nuestro punto fuerte, tenemos que estar muy bien, ¿no? Digamos que es una cuestión de jugadores y de sensaciones, es decir, si el equipo como el otro día en la primera parte se encuentra bien y está a gusto, se puede jugar exponiendo más, ¿no? Si el equipo en la segunda parte, que ya se vio por debajo, ya no bajó los brazos, pero sí ya lo veía muy difícil, evidentemente cometer errores, conceder más al contrario es muy sencillo, ¿no? El partido, según se desarrolle, nos irá diciendo, ¿no? Nosotros es importante pues coger esas sensaciones, ponernos por delante, intentar manejar el juego y defender moi bien su 1 para 1. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogalicia.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá. A xente que quero, recoméndolles Galicia. Praias hai moitas, pero como estas... Porque para ver grandes paisaxes non fai falta facer longas viaxes. Polo marisco, e polas patacas e o pan que aquí saben a marisco. Se che gusta o verde, onde mellor? As túas vacacións polo bo camiño. Galicia, o bo camiño.